de colaboración con la cursada de Medicina Interna y Campos Clínicos 1, e intentando aunar algunos conceptos que han aprendido en anatomía, en histología, en fisiología, en bioquímica, y han desarrollado de inicio en algunas materias previas a esta de cuarto año, y tratando de que sea esto una especie de introducción al desarrollo del resto de su carrera. Hemos tratado de diseñar un pequeño seminario de electrocardiografía que van a poder visualizar de modo virtual. Le pusimos el nombre de tratando de aprender electrocardiograma, y un poco la idea es esta que le venimos diciendo. Como primera pregunta a responder, nos planteamos definir un poquito qué es un electrocardiograma, y ni más ni menos que es el registro de la actividad eléctrica desarrollada en las membranas del músculo del corazón, y que es registrado por un aparato eléctrico a través de la superficie corporal. Un poco los temas que vamos a intentar refrescar, o si se quiere también desarrollar o profundizar, y que nos parecen interesantes por lo menos en esta primera charla, es ver un poquito qué es el potencial de membrana en reposo, cómo se despolariza una célula y en especial la del músculo cardíaco, de qué se trata esto del sistema de conducción y cómo lleva el estímulo al resto de las células musculares cardíacas, algunas cuestiones técnicas del equipo que deben saber, y por último cómo se traslada todo esto que venimos diciendo al electrocardiograma. Un poco para que sirva de estímulo inicial y a modo de concepto, esto es un electrocardiograma normal. Van a ver que siempre que tenemos un papel de electrocardiograma vamos a tener todas las derivaciones. Bipolares, unipolares y en este caso las últimas, que son las precordiales. En el trazado propiamente dicho van a haber unas ondas que se denominan ondas P, ondas QRS de despolarización ventricular y ondas T de repolarización ventricular, que cada QRS va precedido de una onda P, que el ritmo es más o menos regular en un electro normal, que todos los complejos son iguales en una misma derivación, y que hay determinada armonía, y que dependiendo de dónde uno esté tomando la derivación, ese complejo va a tener su trazado típico. En este caso, el eje cardíaco está entre menos 60 y menos 90, que es una localización típica también. No se detengan demasiado en esto que les estoy diciendo, es solamente a modo de estímulo. Este es un electrocardiograma donde también a simple vista uno va a ver armonía, va a ver complejos parecidos en cada una de las derivaciones, pero a modo de detalle, estos complejos QRS son anchos, demasiado anchos para lo que uno espera, y tiene complejo de bloqueo de rama derecha. Sepan que el bloqueo de rama derecha puede ser un hallazgo patológico en un paciente con una enfermedad cardíaca degenerativa o isquémica, pero también puede ser un hallazgo en una persona con un corazón estructuralmente normal y ser un defecto congénito en el trastorno de conducción. Por ende, hay trazados electrocardiográficos que se salen del electrocardiograma típico que tenemos la mayoría de las personas, pero que no dejan de ser normales en determinados escenarios. Siguiendo con este concepto básico inicial, acá vemos un electrocardiograma francamente
en el que los complejos en una misma derivación son todos distintos, no todos los complejos están precedidos por una onda P, algunos son anchos y otros son angostos, el ritmo es total y absolutamente irregular. Y esto es francamente un contexto y un escenario de enfermedad. A modo de cerrar este pequeño concepto que les quería dejar, sepamos que hay un montón de pacientes que tienen un electrocardiograma normal, quizás por encima del 95% de las personas, y como el 95% de las personas tenemos ojos marrones, el electrocardiograma típico pasa a ser una cuestión similar. Sepan que hay un grupo de pacientes que tienen un electrocardiograma que no es igual al que tenemos todos, pero que no por eso deja de ser normal. De la misma manera que existen individuos con ojos celestes, son individuos normales, con ojos distintos a la mayoría de la población, pero también hay individuos que tienen un electro francamente patológico y caótico, y ahí encontramos los pacientes que tienen ojos que no son sanos. Bueno, siguiendo con el ciclo cortito de formación en electrocardiografía, vamos a explicar un poquito cómo se genera el potencial de acción. Si ustedes recuerdan, el potencial de acción parte de un nivel basal de potencial de membrana de menos 90. Por apertura de determinados canales se desencadena el potencial de acción volviéndose menos negativo o inclusive hasta positivo, y en determinado momento vuelve a recuperar el potencial de membrana basal, proceso que se denomina repolarización, para prepararse para desencadenar un nuevo potencial de acción. Definitivamente esto que dibujamos muy sencillo, e intentamos hacerlo sencillo, requiere una explicación, aunque sea cortita, que refresque algunos conceptos de lo que se llama potencial de membrana en reposo. Recordemos que el potencial que la célula tiende al concepto que se llama electroneutralidad. El concepto de electroneutralidad lo que dice es que las cargas en el interior y en el exterior de las células están equilibradas. Básicamente, en el exterior de las células vamos a encontrar proteínas que tienen cargas electronegativas, cloro con carga electronegativa y bicarbonato también con carga electronegativa, y en el interior de la célula también vamos a encontrar proteínas unidas a fosfato y bicarbonato, todos con carga electronegativa. Todos estos iones son no difusibles, no tienen capacidad de pasar de un lado a otro de la membrana. Y vamos a encontrarnos también con el sodio en gran cantidad afuera y el potasio en pequeña cantidad afuera, potasio en mucha cantidad adentro de la célula y sodio en poca cantidad adentro de la célula. De esta manera, y por cuestiones que tienen que ver con la difusión, las cargas se encuentran en cero o equilibradas afuera de la célula, tanto afuera como adentro de la célula. Lo que quiero decir es que si sumamos y restamos todos estos iones positivos y negativos, tienen la misma carga dentro y afuera. Pero ¿qué pasa? Dijimos que el potencial de membrana en reposo es menos 90. Bueno, si bien la célula no tiene carga ni positiva ni negativa, en la membrana hay dos estructuras que son activas desde el punto de vista del manejo de estos iones y que determinan que esta
neutralidad se rompa a nivel de la membrana y se establezca en un potencial de acción basal de menos 90. Una es la sodio-potasio ATPasa, que es activa y que continuamente está sacando 3 sodios y metiendo 2 potasios, con lo cual el potencial en el interior de la célula se desequilibra en menos, o sea, va a ser más negativo. Y otra es un canal de potasio que se abre y hace que el potasio, que está en gran cantidad en el interior de la célula, salga al exterior por una cuestión de tratar de equilibrar las cargas de potasio, tanto adentro como afuera. Esta gran cantidad de potasio que sale es la que determina el potencial de membrana en reposo en menos 90. O sea, si a uno le preguntaran cuál es el ion más activo en la generación de un potencial de membrana en reposo, definitivamente uno debería decir que es el potasio. Esta explicación sencilla genera definitivamente muchos porqué, pero lo que tiene que estimular es a la búsqueda en los libros de fisiología de todos esos porqué que les están generando. Acá la explicación tenía que ver con una breve reseña que refresque conceptos iniciales de por qué partimos de menos 90. Y la importancia de refrescar el potencial de membrana en reposo tiene que ver con que estos potenciales de membrana y estos cambios en los potenciales de membrana son los que en última instancia va a censar el electrocardiograma y los que nosotros vamos a tener que analizar en definitiva. Tarea de repasar un poquito el electrocardiograma. Llegamos a una etapa en la que vamos a hablar de la despolarización. Si vamos a hablar de despolarización, tenemos que hablar de potencial de acción. Ya en el apartado anterior hablamos de lo que es potencial de membrana en reposo y ahora vamos a ver cómo se desencadenan esos estímulos eléctricos para que en última instancia se desencadene la contracción muscular. Cuando hablamos de despolarización, tenemos que hablar básicamente de dos estructuras. Una estructura es el sistema de conducción, que está formado por el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular y las fibras de His-Purkinje. Y cuando hablamos de músculo cardíaco, vamos a hablar de básicamente dos estructuras que son las aurículas y los ventrículos. ¿Por qué separo en estas dos estructuras? Porque si repasamos un poquito, tenemos el nódulo sinusal, que está topográficamente más cercano a la aurícula derecha, una rama anterior, una media y una posterior, lo comunican con el nódulo auriculoventricular y después el nódulo ventricular se forma el haz de His, que se divide para el lado izquierdo en una rama anterior y una posterior y la rama derecha. Finalmente tenemos las fibras de His-Purkinje que también forman parte del sistema de conducción. Y en el resto este es lo que sería el sistema de conducción, que son fibras musculares, fibras cardíacas modificadas, y este es el sistema muscular que está distribuido tanto en las aurículas como en los ventrículos. Cuando hablamos de despolarización de la membrana, uno tiene que hacer la salvedad de decir que la despolarización de las membranas es distinta en el sistema de conducción que en el sistema muscular cardíaco. En el sistema muscular cardíaco vamos a tener una fase 0
de despolarización, una fase 1 donde se inicia la repolarización, una fase 2 o de meseta y una fase 3 de repolarización y una fase 4 donde se recupera el potencial de membrana en reposo para prepararse para una nueva despolarización. En estas fases, en el músculo cardíaco, en la fase inicial o fase 0 o fase de despolarización, lo que se abre son canales de sodio operado por voltaje. Y esto hace que ingrese gran cantidad de sodio a la célula y hace que este potencial de membrana en reposo, que inicialmente estaba en menos 90, pase a hacerse menos negativo y hasta hacerse positivo. En la fase 1, donde inicia la repolarización, lo que se abre son canales de potasio operado por voltaje y hace que salga potasio de la célula, y este potasio que sale de la célula hace que empiece a negativizarse la membrana, pero a la vez se abren canales, se inicia la fase 2, que esto es una característica bien del músculo cardíaco, donde lo que se abre son canales de calcio, que hace que ingrese calcio dentro de la célula y hace que este potencial de membrana se mantenga en una meseta a esta altura, en un potencial positivo, y después vamos a ver el rol fundamental que juega el calcio en la contracción muscular cardíaca. Cuando se inicia la fase 3, después de este periodo de latencia, que más o menos dura 25 milisegundos, 250 milisegundos, lo que se abren son canales de potasio operados por voltaje que provocan una rápida salida de potasio dentro de la célula. La célula en el interior, la membrana celular en el interior se vuelve a ser nuevamente negativa y llega al valor de menos 90 o inclusive más, fase que se llama de hiperpolarización, hasta que se inicia la fase 4, y en esta fase 4 se pone en marcha depende fundamentalmente de una estructura activa que es la sodio-potasio ATPasa, y esta sodio-potasio ATPasa es la que recupera el potencial de membrana en reposo en menos 90 para preparar a la fibra muscular cardíaca para una nueva despolarización. Haciendo esta salvedad de cómo se despolariza el músculo cardíaco, tenemos el sistema de conducción. Recordemos el sistema de conducción: nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, fibra de His-Purkinje. Este sistema de conducción ya no se despolariza por canales de sodio, sino que lo hace por canales de calcio operados por voltaje, que provocan un gran ingreso de calcio en el interior de la célula. Esta es la fase 0 del sistema de conducción. Después el sistema de conducción va a entrar en una rápida fase 1 para pasar sin meseta a la fase 3. En esta fase 1, a esta altura, se cierran los canales de calcio y se abren canales de potasio operado por voltaje, que sacan gran cantidad de potasio del interior de las células del sistema de conducción, y se genera lo que se llama la repolarización del sistema, sin pasar por la fase de meseta. Fundamental en el sistema de conducción es que en este juego de cambio de potenciales de membrana se abren a esta altura unos canales lentos de calcio y de sodio, que hacen que la membrana se vaya despolarizando lentamente
hasta que llega al potencial umbral y se vuelve a desencadenar el potencial de acción. Esto es lo que le da la característica al sistema de conducción de tener automatismo, y es en última instancia lo que genera el marcapaso fisiológico o natural del músculo cardíaco. Vamos a ver más adelante cómo esto estimula al resto de las células musculares, que en este caso en el corazón el estímulo es eléctrico, para que se abran estos canales cuando se despolariza el sistema de conducción y transmite esta despolarización al músculo cardíaco. Se abren estos canales de sodio operado por voltaje y desencadena la despolarización del músculo cardíaco y finalmente la contracción muscular. Volviendo un poquito al dibujo del sistema de conducción. El sistema de conducción, el marcapaso normal de casi todos nuestros corazones es el nódulo sinusal, que tiene la capacidad de despolarizarse a una frecuencia entre 60 y 90 latidos por minuto. Transmite al nódulo auriculoventricular, que se contrae a una frecuencia más o menos de 40, 50 latidos por minuto, pero como lo despolariza en un periodo en el que lo agarra en un periodo que potencialmente lo puede despolarizar, le marca la agenda, le marca el ritmo al que tiene que contraer el corazón. Cabe señalar que la única forma que tiene de pasar el estímulo cardíaco desde la parte superior a la parte inferior es a través de esta vía, porque el tabique interventricular impide en condiciones normales que pase ese estímulo cardíaco por otro lugar que no sea por el nódulo auriculoventricular. Ese paso de estímulo cardíaco es lo que hace que se despolarice el sistema de conducción acá y se transmita al músculo cardíaco. Lo que tenemos que saber es que el sistema de conducción no tiene una lectura electrocardiográfica. Las fibras son demasiado pocas para que esta despolarización, tanto del nódulo auriculoventricular como del nódulo sinusal o las fibras Purkinje, no sean leídas por el electrocardiógrafo con un cambio en el voltaje de la línea isoeléctrica. Pero cuando esta despolarización es transmitida a todas las aurículas, ese gran cambio de potencial de membrana es lo que en el electrocardiograma va a generar lo que nosotros vemos, la onda P. Eso sí va a mover la línea isoeléctrica. Después hay un retraso en el pasaje de ese potencial de acción a los ventrículos, y cuando pasa a través del nódulo sinusal y despolariza todas las fibras musculares cardíacas, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, es que nosotros en el electrocardiograma vamos a ver el Q, R, S, y la gran repolarización de las membranas ventriculares es lo que nos va a marcar la aparición de la onda T. Esta traducción del voltaje al electro tiene que ver con la gran cantidad de masa muscular que se despolariza tanto en las aurículas como en los ventrículos para poder marcar un potencial de acción de membrana que pueda ser leído por el electro, cosa que no puede ser en el sistema de conducción porque son tan poquitas las fibras que no mueven el voltaje de la línea isoeléctrica del electrocardiograma. Para traducirlo en un gráfico, nosotros vamos a ver que el nódulo sinusal tiene esta forma típica de pasar, lo que yo les decía, rápidamente de la fase 0 a la fase 3 y 4, y que tiene esta curva aquí, que es donde genera el automatismo. Y esto lo hace a una frecuencia de 60 a 90. Este cambio no se transmite en el electrocardiograma, pero cuando esto despolariza las aurículas, que ya aquí ven que tiene meseta y no tiene automatismo, es ahí
donde lo podemos traducir en la onda P. Llegamos a la despolarización del nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular transmite esa despolarización a las fibras de His-Purkinje y estas son las que en última instancia transmiten el potencial de acción a los ventrículos, y este potencial de acción a los ventrículos es lo que desencadena el QRS. Llegamos a la fase 3 de la repolarización de los ventrículos, y esta fase de repolarización es lo que determina la aparición de la onda T. ¿Tá? Pero la lectura electrocardiográfica está dada siempre por la despolarización de las aurículas y la despolarización de los ventrículos. Básicamente se compone de dos elementos fundamentales, es el equipo y el papel. Si uno se pregunta qué es un electrocardiógrafo es un equipo eléctrico que tiene la capacidad, es un galvanómetro se dice, que tiene la capacidad de registrar los cambios de potenciales de membrana que se producen en la célula muscular cardíaca a través de la superficie corporal. No solamente registra, sino que amplifica y mide esas diferencias de voltaje para poder trasladarlos posteriormente al papel. En general lo que vamos a contar es con 4 pinzas que se van a colocar en las extremidades y cada una está nomenclada de una manera o está rotulada de una manera que permita medir con un patrón estandarizado lo que uno quiere medir y desde dónde lo quiere medir. Básicamente se colocan con los colores, vulgarmente se dice con los colores del semáforo en sentido horario y empezando del brazo derecho, una pinza roja, una amarilla, una verde y una negra. Y a la vez va a contar con 6 elementos adhesivos que pueden ser chupetes o apósitos adhesivos que se van a colocar en el cuarto espacio intercostal derecho, en la línea paraesternal, en el mismo lugar en la línea paraesternal izquierda, en un espacio que va entre esa línea paraesternal y la línea medio clavicular, el B3, el B4 sobre la línea clavicular pero ya en el quinto espacio, el B5 en el sexto espacio en la línea axilar anterior y el B6 en la línea axilar media. Unas son las derivaciones unipolares y bipolares, va a medir los que tenemos colocados sobre los miembros, y otros va a medir las derivaciones precordiales. Mirado desde otro lado, podemos decir que cada derivación va a mirar al corazón desde un lado diferente. Entonces, en las derivaciones frontales vamos a tener ABR, ABL y ABF, que lo van a mirar desde la base o desde el lado derecho o desde la cara póstero superior, ABL que lo va a mirar desde el brazo izquierdo y ABF que lo va a mirar desde los miembros inferiores. Y tenemos las derivaciones unipolares que lo van a mirar desde que van a ser D1, D2 y D3, que lo van a mirar desde la cara lateral alta, la cara lateral baja o la cara inferior. Y tenemos las derivaciones precordiales que van a mirar al corazón desde la cara anterior, como haciendo todo un semicírculo hacia la cara lateral, pero en un plano más horizontal y no frontal. Volviendo a esta imagen de fotografiar o mirar al corazón desde diferentes caras, esto nos va a servir para, por ejemplo, mostrar que en derivación 1, derivación ABL y derivación B5 y B6, vamos a mirar todas las deflexiones que se producen en la cara lateral o todos los cambios electrocardiográficos que se producen en la cara lateral. Si miramos la derivación D2, D3
y ABF vamos a ver todos los cambios que se producen en la cara inferior, ABR en la cara posterior o basal del corazón, B1 y B2 nos va a mostrar en las precordiales el tabique, B3 y B4 la cara anterior y, como ya habíamos dicho, B5 y B6 la cara lateral. Ahora vamos a detenernos un poquito en el electrocardiograma, en el papel del electrocardiograma, y vamos a ver que el papel del electrocardiograma va a tener determinados parámetros de calibración estándar. Los parámetros de calibración estándar los vamos a ver en una deflexión que va a mostrar el electro, que tiene esta forma. En general ocupa 5 milímetros en el plano horizontal y 10 milímetros en el plano vertical, y esto nos va a decir que, por ejemplo, en el plano horizontal el papel va a correr a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Esto quiere decir que tienen que pasar 5 cuadraditos para que pase un segundo. Y también nos va a decir que cada deflexión del voltaje, cada amplitud del voltaje, la amplitud del voltaje va a ser a razón de 10 milímetros por milivoltio. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si uno sigue con estas cuentas, nos va a permitir saber que en cada milímetro va a haber 0,04 segundos de velocidad, y nos va a permitir también saber que en cada milímetro de amplitud va a haber 0,1 milivoltio de cambio de voltaje. En líneas generales, y sabiendo que estos son los parámetros de calibración del electro, esto nos permite poder saber el valor de cada complejo en cuanto a términos de voltaje y saber en la velocidad en la que se está desplazando el electro, por ejemplo, o nos va a permitir medir el tiempo y los segmentos que separan a cada complejo del que le sigue, o a cada deflexión del electrocardiograma de la que le sigue. Midiendo en términos de velocidad y jugando un poquito con el equipo, si sabemos que esta es la velocidad estándar de 25 milímetros por segundo y este es el parámetro de calibración estándar que tiene un electrocardiógrafo, cuando los complejos, nosotros podemos enlentecer la velocidad del electrocardiógrafo a 12 milímetros por segundo y meter más complejos en un segundo. De esta manera, en los pacientes que están muy bradicárdicos, vamos a poder contar cuántos complejos, y que no nos permite contar, vamos a poder contar cuántos complejos entran en un segundo o en un minuto, pero a expensas de cambiar la velocidad. Y los mismos cuando, por ejemplo, los complejos son muy rápidos y no nos permiten ver determinadas deflexiones que nos podrían ayudar al diagnóstico, como los síndromes de preexcitación, donde por ahí hay alteraciones en el voltaje, en los cambios de voltaje del QRS que nos permiten presumir determinadas enfermedades. Al aumentar la velocidad de corrida del electro, nos va a permitir espaciar o agrandar los complejos y separarlos más, permitiéndonos ver determinadas deflexiones que en frecuencias más rápidas no las veríamos. Con respecto a los voltajes pasa lo mismo. En el estándar normal, acuérdense que teníamos 10 milímetros por cada milivoltio, y a veces ocurre que hay enfermedades donde la conducción desde las membranas celulares del músculo cardíaco a la superficie corporal está entorpecida por lo que sea, agua, líquido, aire, y los complejos o la misma contextura física del paciente
y los complejos van a ser extremadamente pequeños. Nosotros podemos cambiar el registro del voltaje a un voltaje más alto y de esta forma amplificar la deflexión del trazado electrocardiográfico y eso permitirnos ver, por ejemplo, si ese paciente está sufriendo un infarto, si la alteración del segmento ST tiene un cambio de valor significativo. Bueno, siguiendo con estas pequeñas charlas de electrocardiografía, ahora vamos a tratar de trasladar todo lo que aprendimos al electrocardiograma. El electrocardiograma, recuerdan que trataba de trasladar a un papel todos los cambios de voltaje que se registraban en la superficie corporal producidos por las membranas del músculo cardíaco. Eso se va a traducir en una línea inicialmente isoeléctrica que está graduada en 0, pero que, si ustedes recuerdan, el potencial de membrana en reposo es de menos 85 o menos 90. Después va a aparecer una onda P que corresponde a la despolarización auricular, un segmento PR, que corresponde al retraso que produce el nódulo auriculoventricular, un complejo QRS que corresponde a la despolarización ventricular, un segmento ST y el comienzo de lo que se llama repolarización ventricular u onda T. Estos son los complejos que determina el electrocardiograma y estos son los espacios que hay entre un complejo y otro. El espacio entre un complejo y otro, pero que no comprende complejos, se llama segmento. El segmento ST está después de la onda S y hasta que inicia la onda T. El segmento PR está desde el final de la onda P hasta que inicia la R. Y después tengo los intervalos. Los intervalos sí comprenden complejos. El intervalo PR comprende la onda P o contiene la onda P. El intervalo QT contiene la onda, el QRS y la onda T. Y los intervalos RR contienen todas las ondas que hay, desde una onda R, desde un complejo QRS hasta el próximo complejo QRS. La importancia de los intervalos tiene que ver con determinadas patologías, como por ejemplo en el intervalo PR, cuando está prolongado, muchas veces se debe a retrasos en la conducción patológicos en el nódulo auriculoventricular, por ejemplo, que retrasa la conducción del estímulo del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular y por ende posteriormente al complejo QRS. Las alteraciones del segmento ST, por ejemplo, se ven mucho al inicio de la repolarización, porque esto es una etapa de meseta de la repolarización, y muchas veces en la enfermedad coronaria se ve alterado. Y el intervalo QT, que comprende la despolarización y el inicio de la repolarización ventricular junto con la onda T, donde hay un gran flujo de cambio de iones y cambio de polaridad de la membrana, se alteran muchas veces en aquellas enfermedades que alteran, por ejemplo, el potasio o el calcio, y la mayoría de las veces debido a fármacos, si bien hay algunas enfermedades congénitas que pueden alterar este intervalo QT. Tratando de hacer una traducción de cómo se generan los potenciales de membrana en el músculo cardíaco y cómo se traduce en el electrocardiógrafo, esto ya lo vimos anteriormente. Nosotros vemos que primero tenemos una despolarización del nódulo sinusal, que como es una pequeña cantidad de células no es registrado por la superficie corporal y por el electrocardiógrafo. Después se despolariza la aurícula sí es registrada por el electrocardiógrafo y se transforma en la onda
P, después se despolariza el nódulo auriculoventricular, que no lo detecta el electrocardiógrafo, lo mismo que las fibras de Purkinje, y por último el ventrículo, que como es una gran masa de células, es registrado por el electrocardiógrafo en el QRS. Por último, se termina repolarizando ese ventrículo y como también es una gran masa de células y hay un gran cambio en la polaridad de la membrana, lo vuelve a registrar el electrocardiograma. Esto es una pequeña muestra de cómo uno coloca los electrodos y en las derivaciones del plano frontal vamos a tener derivaciones bipolares y derivaciones unipolares, y es un poco cómo mira uno al corazón desde la cara lateral en D1, desde la cara inferior en D2, desde la cara inferior también en D3, y cómo lo mira desde el brazo derecho en ABR, desde el brazo izquierdo en ABL y desde los miembros inferiores en ABF. Esta, lo que tiene la importancia es que el mismo latido se va a ver con una morfología diferente dependiendo de dónde lo estemos mirando. Y ahora vamos a ahondar un poquito más en esta descripción. Este es un electro de un paciente y van a ver los que yo les digo. Este mismo latido lo vemos con una morfología diferente si lo miramos desde la cara lateral o desde la cara inferior, o lo miramos desde el brazo derecho, el brazo izquierdo o los miembros, o lo miramos desde la cara anterior del corazón, las derivaciones precordiales en B1, B2, B3, B4, B5 o B6. Mismo latido, diferente morfología, dependiendo de dónde lo estemos mirando. Desde donde lo estemos mirando implica que los electrodos registran el sentido de lo que se llaman vectores electrocardiográficos. Este es un repaso de cómo miran esos electrodos puestos en el corazón. Recordemos que teníamos un electrodo en cada miembro y electrodos puestos en toda la cara anterior del tórax. Los electrodos puestos en los miembros van a determinar lo que se llama sistema exaxial y lo van a mirar en un plano frontal, y vamos a tener un electrodo que mira el corazón desde el brazo izquierdo, otro desde el brazo derecho, otro desde los miembros, y las derivaciones bipolares que lo van a mirar desde D1, cara lateral, y D2 y D3, cara inferior del corazón. Con respecto a los electrodos que nosotros ponemos en la cara anterior del tórax, van a mirar al corazón en un plano precordial, en un plano frontal precordial, y van a tener 6 derivaciones, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, de acuerdo a donde esté puesto el electrodo que está sensando. Si ustedes ven la silueta, en la silueta, esta silueta, el corazón está mirado en un sistema frontal donde los sensores van a estar puestos en los miembros, y este sistema, los sensores están mirando al corazón desde la cara anterior, en un plano diferente al de los miembros. Para explicar un poquito qué es un vector es una recta que va a medir la intensidad, la dirección, el sentido y la polaridad de la despolarización del músculo cardíaco. Si nosotros tenemos un vector que tiene este sentido
y lo estamos mirando desde la punta del corazón, esto va a tener una polaridad positiva acá y negativa acá. Si el sentido de la despolarización del vector resultante es en sentido al electrodo que lo está mirando, nosotros vamos a tener una deflexión positiva en el electrocardiógrafo. Si el sentido del vector que estamos registrando se aleja del sitio donde lo estamos mirando, vamos a tener una deflexión negativa en el electrocardiógrafo. Siempre mirado desde acá, este vector es positivo en el sentido que tiene y negativo en la base de ese vector. Por ende, la deflexión va a ser negativa porque se aleja del ojo que lo está mirando. ¿Está? Hay un concepto de vector, digamos, cada célula cardíaca tiene su sentido de despolarización. Entonces, nosotros en el corazón vamos a tener, tanto en la despolarización auricular como en la despolarización ventricular, infinidad de vectores que se están despolarizando en un sentido y en otro. Y es la sumatoria de esos vectores la que va a dar los vectores que condicionan las deflexiones en el electrocardiograma. Como el corazón funciona como un sinsitio, en general lo que quiere decir esto es que todo funciona como un todo, esos vectores en algún momento, la sumatoria de esos vectores van a tener un sentido, una dirección, una polaridad y una intensidad. En líneas generales sabemos que las aurículas, a partir del nódulo sinusal, se despolariza primero la aurícula derecha, entonces va a tener un vector con un sentido inferior, y después se despolariza a la izquierda y va a tener un vector con un sentido lateral y un vector resultante que va a tener esta dirección. Los ventrículos, básicamente, primero se despolariza el tabique, con lo cual el primer vector va a tener un sentido lateral y desviado hacia la derecha. El segundo vector es un vector que se dirige a la base, a la punta, del corazón, que va a tener un sentido descendente y con mucha mayor intensidad, porque corresponde a la despolarización de todos los ventrículos y predominantemente del ventrículo izquierdo. Y por último, un tercer vector que se dirige hacia la base, porque los que despolariza son las fibras musculares de la base del miocardio. Entonces, primer vector, el tabique; segundo vector, el ventrículo, ambos ventrículos, pero va a predominar por la masa ventricular el ventrículo izquierdo; y un tercer vector que despolariza la base. ¿Cómo se traduce esto en un electrocardiograma? Bueno, si decíamos que las aurículas se despolarizan en el plano frontal, primero la aurícula derecha y después la aurícula izquierda, y con un vector resultante que tiene este sentido, vamos a ver que en las derivaciones bipolares de 1, de 2 y de 3, en D1 la deflexión de la despolarización auricular va a ser positiva, en D2 la despolarización auricular va a ser positiva, en D3 también va a ser positiva, en ABL también va a ser positiva, y en ABF también va a ser positiva. Pero si miramos desde donde mira el corazón ABR, el vector se va a alejar del foco de donde se está mirando la despolarización. Y el polo positivo de esa despolarización, el sentido positivo de esa despolarización, se aleja del lugar de lectura. Por ende, en ABR se va a ver como una deflexión negativa a la línea isoeléctrica.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las derivaciones precordiales en las aurículas? Las derivaciones precordiales en las aurículas, los vectores van a tener un sentido parecido al anterior, de esta forma, primero la aurícula derecha y después la aurícula izquierda, y con un vector resultante que va a tener esta dirección, este sentido y esta intensidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a detectar? Si nosotros miramos en B1, ese vector, esa despolarización puede ser negativa, en B2 puede ser eventualmente la onda P negativa o negativa positiva, porque el vector está siendo casi atravesado por el lugar de lectura, o sea, es perpendicular al lugar de lectura, y ya en B3 el sentido del vector empieza a ser positivo. Las ondas P van a ser todas positivas si miramos una línea isoeléctrica. Es importante entender el concepto de que el vector tiene un sentido, una intensidad y una polaridad. Cuando el vector se acerca al centro de donde se le está leyendo, se acerca a B6 en el sentido y en la polaridad, B6 lo va a leer como positivo. Cuando el vector se aleja del centro de donde se está leyendo, probablemente lo lea como negativo. O sea, se esté leyendo la cola del vector. ¿Qué pasa con los vectores de despolarización del ventrículo? Acá la cosa se complejiza un poco más porque recordemos que los vectores de despolarización del ventrículo eran 3 y el primer vector era el que despolarizaba el tabique y tenía este sentido. Si tiene un sentido hacia la derecha, piensen que en D1 lo voy a ver como una deflexión negativa, en D2 lo voy a ver como una deflexión negativa, en D3 probablemente ya lo empiece a ver con una deflexión pequeña positiva, en ABR lo voy a ver con una deflexión positiva, en ABL lo voy a ver nuevamente negativo y en ABF lo voy a ver nuevamente negativo. El vector se está alejando de esos centros. El segundo vector de despolarización ventricular en las derivaciones del plano frontal era el que tenía en cuenta la despolarización de los ventrículos. Y como predominaba el ventrículo izquierdo, iba a obtener una dirección descendente e izquierda, con una polaridad positiva hacia el lado inferior. ¿Qué significa esto? Que en D1 lo voy a ver como positivo e intenso porque el vector se acerca al centro de lectura. En D2 lo voy a ver positivo e intenso. En D3 lo voy a ver positivo. En ABR lo voy a volver a ver muy negativo porque se aleja del lugar de lectura. En ABL lo voy a volver a ver positivo. Y lo mismo que en ABF, bien positivo. ¿Qué pasa con el tercer vector? El tercer vector era el que despolarizaba las bases de los ventrículos. Entonces va a tener un sentido opuesto. Ese tercer vector lo voy a ver en D1 alejándose del centro de lectura, lo mismo que en D2, por ende va a tener una deflexión negativa, lo mismo que en D3, una deflexión negativa. En ABR se va a acercar al centro de lectura, por ende va a tener una deflexión positiva. En ABL se vuelve a alejar al centro de lectura, entonces la deflexión es negativa. Y en ABF se aleja del centro de lectura, por ende
la deflexión vuelve a ser negativa. Y así es como se forma un complejo QRS en el plano frontal. Cuando hablamos de los vectores de despolarización ventricular a nivel precordial, vamos a ver que estos vectores tienen básicamente tres sentidos. El vector inicial de despolarización del tabique va a tener este sentido. El segundo vector, que es despolarización de la gran masa ventricular, va a tener este sentido y va a ser un vector de mucho mayor voltaje. Y el tercer vector, que tiene que ver con la despolarización de las bases, va a tener este sentido. Entonces, si uno empieza por el primer vector diciendo que lo primero que se despolariza es el tabique, vamos a notar que en B1, como se acerca al centro de donde se está monitoreando, donde se está censando ese voltaje, va a ser positivo. En B2 va a ser positivo. En B3 todavía puede que sea positivo, pero ya en B4 el vector se empieza a alejar y va a tener una deflexión negativa, en B5 negativa y en B6 negativa. El segundo vector, que es el más intenso, que es el de despolarización de las grandes masas ventriculares, se va a alejar de B1 y B2, por ende va a ser negativa. Pero ya a partir de D3 se empieza a positivizar el registro, lo mismo que en B4, en B5 y en B6. El tercer vector, que es el vector de las bases, que registra la despolarización de las bases del ventrículo, de los ventrículos, van a ver que se acerca a B1, por ende vuelve a tener una deflexión positiva, chiquita, lo mismo que en B2, y ya se empieza a alejar de B3, B4 y B5 y B6, con lo cual la deflexión es negativa. Y así es como uno va haciendo, o como el electrocardiógrafo va haciendo la lectura a partir de la despolarización de las membranas celulares del corazón y del sentido resultante de la despolarización de la gran masa de células musculares cardíacas. ¿Cuál es la utilidad de esto, de los vectores? Bueno, muchas veces uno va a cambiar el eje del corazón, o el corazón va a cambiar el eje en función de si conduce con bloqueos de rama y despolariza primero un ventrículo que otro, o si eventualmente hay un aumento de la masa ventricular, como una hipertrofia ventricular izquierda, por ende la intensidad, a lo mejor no cambia el sentido del vector, pero sí la intensidad de voltaje que registra. Otras veces vamos a tener corazones que se posicionan de manera diferente, por ende los vectores de despolarización son también diferentes. Una vez iniciado este traslado de todos los registros electrocardiográficos al papel a partir de un sistema vectorial, es que en los próximos encuentros vamos a empezar a desarrollar cada una de las patologías.